¿Qué tal, estimados compañeros? Hoy vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado específicamente. Para ello es importante reconocer los conceptos de posición, velocidad, aceleración y cómo estos también están involucrados con una variable súper importante que es el tiempo, ¿sí? Específicamente, como les comentamos, vamos a ver movimiento con aceleración constante. Vamos a explicar un poquito a qué se refiere eso. Y vamos a estudiar entonces la trayectoria de una partícula a lo largo de una línea recta. Quiero explicar algo aquí muy importante. Vamos a ver esto de línea recta. Vamos a pensar un momento. ¿Qué pasa si nosotros tiramos, digamos, una pelota de béisbol? La lanzamos hacia arriba, vamos a tratar de hacer la línea lo más recta posible y luego, fíjense, sube y luego en esta misma línea de acción baja. ¿Creen ustedes que sería un movimiento en línea recta? Ah, ¿Podríamos utilizarlo como un movimiento de rectilíneo? La respuesta es sí, porque se mueve a lo largo de la misma trayectoria, no importa que vaya en un sentido u otro. ¿Sí? Entonces la partícula va a tener la misma dirección, pero puede tener sentidos diferentes. Es como si yo de repente camino 10 metros hacia mi derecha y luego regreso. Es un movimiento rectilíneo. Lo único que en un momento el sentido cambia. Recuerden que la dirección es la línea o el eje por el cual se mueve una partícula, en este caso, o cuerpo, en este caso yo me he movido a lo largo de esa línea y regresé, ¿verdad? Por esa misma línea imaginaria. Lo único que el sentido en ese caso era diferente. Entonces son algunos conceptos que es importante analizarlo. Otra cosa importante, y voy a describirlos acá de forma diferente a lo que aparece aquí en la presentación. ¿Qué consejos recuerdan ustedes que necesitamos a la hora de resolver un problema? Bueno, uno de los consejos importantes es, primero, leer una, dos, tres veces lo que sea necesario. Eso es importante para poder encaminarnos correctamente. Lo segundo, todo lo que tiene que ver con los datos de mi problema. Eso es sumamente importante, colocar los datos. Luego de eso podemos colocar nuestros diagramas. Muchas veces eh, lo que son datos y diagramas van juntos. Podemos colocarlos, ¿verdad? Nuestro diagrama y los datos sobre los diagramas. De aquí, como cuarto paso, yo sugiero hacer las ecuaciones. Vamos a ver si este bolígrafo óptico nos ayuda aquí a que se entienda. Bueno, más o menos lo que son las ecuaciones. 5, resolverlas, ¿verdad? Para obtener nuestra respuesta. Y al final, si nosotros podemos verificar, lo hacemos. Y a veces la verificación implica esto, una respuesta razonable. Si tenemos una respuesta razonable, pues no es que hagamos una verificación en el sentido puro de la palabra, pero si nosotros vemos que una velocidad nos da absolutamente rara, absurda, o con signo, por ejemplo, contrario, entonces debemos resolver nuevamente ese problema, analizarlo, o que el tiempo nos dé negativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son algunas cosas que son importantes manejarlas al momento de trabajar nuestros problemas. Bueno, explicamos un poquito lo de lo de la trayectoria, ¿verdad? De la partícula. Eh, en este caso hablamos de partícula porque no tomamos en cuenta la masa de la partícula, ¿sí? Y también para este tipo de movimientos, pues no tomamos en cuenta fuerzas que de repente
creen algún tipo de desaceleración o aceleración, ¿sí? En este caso, para, para el caso de los problemas que estamos viendo, nosotros no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, en el caso de la caída libre, la fricción que el objeto tiene con el aire. Entonces, estamos tomando en cuenta solamente una partícula cuya masa hasta cierto punto es insignificante para el análisis que nosotros estamos haciendo. Eso no es del todo cierto. Es una asunción que estamos realizando para poder resolver estos problemas de cierta forma. Vamos a ver cuáles son los actores aquí del movimiento, que son importantes mencionarlos. Tenemos el caso de el desplazamiento, posición. Cuando hablamos de desplazamiento estamos hablando del vector. Cuando estamos hablando de posición hablamos de la magnitud. Cuando hablamos de velocidad hablamos de el vector. Cuando hablamos de rapidez nos referimos a la magnitud solamente. Por ejemplo, velocidad. 5 kilómetros por hora a la derecha. ¿Sí? Fíjense, estamos ya indicando también lo que es el ángulo, dirección y sentido, ¿no? Y en el caso de la rapidez simplemente sería, bueno, un vehículo se mueve a 60 kilómetros por hora. Simplemente estamos hablando de la rapidez. En el caso de la aceleración, hablamos de la aceleración como vector, pero también como magnitud. ¿Sí? Entonces habría que, en el caso de un problema, especificar bien si lo que se pide es el vector, si se solicita, ok, la aceleración e indique también la dirección de la aceleración, dirección y sentido. Entonces sería la magnitud más la dirección y sentido. Y se puede pedir solamente la magnitud también. ¿Cuál sería la magnitud de la desaceleración en el problema tal? Ok, entonces sería también una forma de hacerlo. Ok, continuamos. Estas tres ecuaciones que aparecen aquí son muy importantes. Y lo digo por lo siguiente. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en el caso de la resolución de estos problemas es que vemos como 5, 6, 7 fórmulas. Muchas veces queremos buscar en internet la fórmula, digamos, las fórmulas adecuadas. Y nos confunde un poco porque de repente un libro tiene una fórmula, vemos otra fórmula en internet para resolver y no entendemos muy bien al fin y al cabo cuál de las fórmulas son las que tengo que utilizar. Consejo, podemos basarnos en estas tres fórmulas que tenemos aquí y vamos a poder resolver cualquier problema con una aceleración constante, cualquiera. Bien, vamos a ver qué nos dicen estas fórmulas. Por ejemplo, en este caso tenemos, aquí podíamos nosotros colocar velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí podíamos colocar, por ejemplo, posición final, la S es para posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta C implica que es constante. Y la otra ecuación que podríamos utilizar es la de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la diferencia, este paréntesis es importante, de la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? En el caso específico de caída libre, ¿sí? Ese desplazamiento del cual hicimos un pequeño comentario a minutos atrás, que se da en el eje Y, que se da de forma vertical, nosotros podemos asumir que para el caso vamos a colocar aquí y en la próxima presentación vamos a hacer un, eh, un ejemplo. Tenemos que la aceleración va a ser la gravedad.
Pero ojo, si nosotros tenemos en ese caso que el eje de nosotros es de esta forma, y eso lo vamos a ver en el problema que viene en la siguiente presentación, si yo digo que este es mi eje positivo de las Y, la gravedad siempre actúa hacia abajo, así que mi gravedad va a ser, mi aceleración sería la gravedad, pero tengo que recordar que el signo lo debo colocar negativo. Eso si yo estoy colocando mi eje Y de esta forma, que es la gran mayoría de los casos. Hay excepciones, por ejemplo, por ejemplo, si recuerdo un problema que comentaba con unos estudiantes sobre una bala que incidía dentro de un fluido viscoso, la bala era disparada hacia abajo, entonces nuestros ejes cambiaban. Sí, era más cómodo trabajarlo de forma diferente, pero en la mayoría de los casos, por lo menos los que estamos nosotros trabajando, pues conviene colocarlos de la forma que estamos tomando aquí, ¿sí? Bien, vamos a dar un preview sobre la próxima presentación. Va a ser el ejemplo este que vemos aquí. Me interesa que piensen cómo podrían resolverlo. Dice, un conductor de un vehículo que viaja a 120 km por hora al observar a una pareja de ancianos acciona el freno por 5 segundos. Si el vehículo queda justamente al lado de la pareja sin tocarlo, o sea, no hay un incidente, encuentra la distancia recorrida y la desaceleración si la misma fue constante. ¿Qué datos tenemos aquí? Eso es lo que quiero que analicen. Tenemos la posición final, la posición inicial, velocidad final, aceleración, tiempo. Yo generalmente lo que hago es esto. Coloco las variables que voy a utilizar. Por ejemplo, estamos en el eje X. Bueno, trabajo con el eje X. Voy a colocar en vez de la S, esa S que vimos hace un rato, es posición. Yo puedo colocar en vez de S, puedo colocar X o Y. ¿Sí? A preferencia, depende de dónde estoy trabajando. Si estoy trabajando en el eje horizontal o en un eje que yo quiero llamar X, puedo utilizar entonces X. Y si estoy trabajando en un eje Y, utilizar Y. En este caso tenemos el eje X. Entonces, yo hago esto generalmente. Posición inicial, posición final, velocidad final, aceleración, tiempo. Y la siguiente pregunta que me hago es, ¿cuál de estos valores tengo y cuáles me faltan? De estos valores, solamente puedo tener dos incógnitas. Solamente. Si tengo tres, hay un problema, pues no voy a poder resolverlo. Fíjense que nosotros tenemos tres ecuaciones, pero hay una de ellas que es redundante. Eso quiere decir que realmente las ecuaciones que tenemos son dos originalmente. La máxima cantidad de incógnitas con dos ecuaciones son dos, ¿sí? Va a depender entonces de la cantidad de incógnitas. Bien, analiza un poquito el problema este y vamos entonces a ver la solución en la próxima cápsula virtual. Entonces nos vemos. Hasta la próxima.